¿Por qué un sistema de megafonía no es suficiente para cumplir la normativa de audioevacuación? ¿Por qué un sistema de alarmas para incendios tampoco es suficiente? En este webinar resolveremos estas y muchas otras dudas referentes a este tema de la notificación masiva. Es importante advertir que antes de ver este webinar, si usted no tiene experiencia previa en diseño de sistemas de audio distribuido en línea de 100 voltios, es bueno que le den una mirada al video que está en nuestra página web, en donde damos los conceptos básicos y herramientas sobre esta tecnología, que es base para poder poner en marcha un sistema de audioevacuación. Ya con esto podemos proseguir. Comencemos indicando qué es una evacuación. Una evacuación se define como la organización necesaria para desalojar un edificio que incluye procedimientos, rutas de escape y un personal entrenado para estos eventos. El propósito de todo esto es salvaguardar la vida humana, tanto para el personal que regularmente habita el edificio y que ha recibido algún entrenamiento, como para aquellos que están de visita y no tienen entrenamiento. En este webinar vamos a hablar de las diferentes normativas que existen y cómo aplican a los sistemas de audio, qué puntos tenemos para revisar para asegurarnos que estamos cumpliendo la norma, y con esto entenderemos el por qué se crearon estas normativas. El propósito de este webinar no es reemplazar la lectura y aprendizaje de las normativas. Queremos acá es dar una inducción general para que la comprendan con comodidad, cuáles son las bases y los primeros pasos, y así ya ustedes comiencen su estudio profundo y aplicación con seguridad de la normativa. Primero comencemos analizando un poco los sistemas de alarma de incendio tradicionales. No solo la lógica, sino pruebas que se hicieron indicaron que las alarmas, chimes o pitidos usadas tradicionalmente en estos sistemas de alarmas para incendios no son informativas y en muchas ocasiones terminaban creando confusión. Igualmente, estas sirenas pueden generar más pánico, y el pánico hace que las personas no piensen claramente. También cuando esta sirena deja de sonar, ¿qué significa esto? No se sabe cuál es la situación. ¿Será que la emergencia ya pasó? ¿Será que la alarma falló? ¿Qué debo hacer ahora? Son preguntas que quedan sin responder. Respecto al componente visual, este indudablemente tiene aplicación y valor agregado, por eso es considerado como componente fundamental para ciertas aplicaciones en normativas internacionales. Sin embargo, este componente por sí solo no es suficiente. El humo hace que se cierren los ojos e inclusive ocultar las señales que deberían guiar la evacuación. El audio puede dirigir mejor a las personas en ciertas ocasiones. También con sirenas o parlantes poco inteligibles, no hay forma de dar instrucciones específicas a lugares remotos o en edificios extensos. En caso de que se requiera cambiar algún plan de emergencia que se hubiese establecido anteriormente, se queda sin funcionamiento. ¿Qué tal si en esta ocasión el problema está en el sitio preestablecido como punto de encuentro? Imagínense, todas las personas irán allá y si no hay forma de indicarles claramente el cambio de plan, vamos a terminarlos llevando al punto menos adecuado. Y finalmente, puede ocurrir que la persona encargada del mensaje pueda no estar en su puesto designado o entrar en pánico y dar las instrucciones no más apropiadas. Miremos estas estadísticas. Se estima que el 60% de las pérdidas de vidas durante una situación de emergencia ocurre porque las personas no saben qué hacer. Ojo, no saben qué hacer. ¿Y qué tal esta reacción? Las personas deberían escoger entre una salida normal y una salida de emergencia en diferentes condiciones. Los resultados muestran que la mayoría escoge la ruta normal, incluso si la distancia a ella es el doble de lo que es la salida de emergencia. Sin embargo, los experimentos muestran que una señal de ruido o tono frecuentemente crea más confusión, pero un mensaje hablado es claro y entendible y clarifica esto. Debido a puntos como los anteriores, es que salió la idea de normalizar la audioevacuación y no solo pensar en fuego como la única emergencia que puede ocurrir en un edificio. Para entender un poco más el concepto en los sistemas de audioevacuación, hagamos un paréntesis y miremos los diferentes tipos de soluciones de audio tradicionales que pudieran existir en un edificio. Primero, sistemas de refuerzo sonoro profesional, que son espacios donde la gente va directamente por el audio del sitio, es decir, teatros, discotecas, bares y muchos otros sitios en donde la música y el sonido son parte de la esencia del lugar. También hay sistemas de información, mensajes y música ambiental.
Son lugares en donde la gente va por otras actividades, pero el audio genera un espacio que lo potencializa y también sirve para dar información comercial relevante. Finalmente, los sistemas para notificación masiva, audioevacuación y comunicación de emergencias. Reciben estas diferentes denominaciones, pero para propósitos pedagógicos de este webinar los trataremos como uno mismo y que algunas personas erróneamente consideran que son lo mismo que el anterior sistema de megafonía que habíamos descrito. En este webinar no tocaremos el tema de ProAudio, el de megafonía ni el de música ambiental. Todos los pormenores de este tipo de soluciones de megafonía y la forma de cómo determinar los equipos más adecuados lo pueden conocer con más profundidad en el otro webinar sobre conceptos esenciales de audio distribuido que tenemos en nuestra página web, pero que es importante conocer, ya que podríamos decir que la audioevacuación es una especie de supercapa adicional sobre el sistema de megafonía. El propósito principal de estos sistemas de evacuación es anunciar la emergencia y dar las instrucciones para la evacuación con mayor prioridad. Antes de llegar a esta etapa de evacuación, se debió de haber pasado por una denotificación, en donde se hizo una advertencia de la situación para que todos estuvieran atentos y ya pudieran realizar una evacuación organizada si fuese necesaria. Ya en ciertas ocasiones se usa el sistema para entregar algún mensaje comercial de baja prioridad. La norma bajo ciertas circunstancias permite hacerlo también. Comencemos entonces, hablemos de las normativas internacionales. Y hablemos de la EN 54, que también con unas leves variaciones aplica en Inglaterra bajo la denominación EN 6849. Esta tiene muchos capítulos, pero en particular para nosotros en la parte de audio nos interesan el 16 y el 24, en los cuales hablan de toda la parte de equipos electrónicos y altavoces para la audioevacuación. La norma no solo define cómo se debe de aplicar, sino también entregan los parámetros y evalúa qué equipos sí se acomodan a ellos. En Dream Sound cumplimos totalmente las normativas EN 54 para audioevacuación. Tenemos la NFPA 72, que es una normativa americana que define los requerimientos para la instalación de los sistemas de emergencia, pero no señalan puntualmente qué equipos la cumplen o no. Por lo tanto, no vamos a ver productos de Dream Sound marcados NFPA, pero ya en la práctica se van a dar cuenta que al final sí les van a permitir y facilitar cumplir esta normativa. La NFPA trabaja muy de la mano con la UL y esta sí tiene capítulos que certifican qué equipos la cumplen y cuáles no. En resumen, la NFPA 72 trata el sistema de comunicación de emergencias, ECS, como un sistema integral de 4 aspectos. Sistemas de notificación emergencia de una vía, que son los sistemas de publidifusión y notificación masiva. Sistemas de emergencia de 2 vías, que son los sistemas que le apoyan a la intercomunicación de los cuerpos de respuesta, como son los radios e intercoms. Sistemas de comando y control, que son los puntos centrales para el manejo y coordinación de los sistemas anteriores. Y sistemas diseñados a la medida, que son los puntos en donde se dan algunas consideraciones para aplicaciones especiales. Nosotros en Dream Sound podemos aportar soluciones para los sistemas de llamados usados en la notificación masiva que cumplan la normativa NFPA 72 en su capítulo 12. Es bueno ratificar entonces qué tanto la normativa ISO, es decir, la EN 54, como la NFPA buscan en común propósito, y es el de asegurar que se está planeando un sistema de notificación de emergencias de una manera efectiva para responder ante cualquier eventualidad. Por lo tanto, se busca garantizar conceptos similares, tales como se ha efectuado un análisis de riesgo por parte de las autoridades de emergencia locales y se ha propuesto un plan de reacción. Se han diseñado e instalado los equipos y sistemas de manera que cumplan con los requerimientos a las soluciones propuestas en el anterior análisis de riesgo. Se han cumplido con las normativas especiales que pueden encontrarse en el lugar, ya para una aplicación mucho más específica, es decir, casos especiales de requerimientos marítimos o explosivos o tóxicos, por ejemplo, el SOLAS, que aplica para los cruceros. Y finalmente, los operarios y cuerpos de respuesta han recibido capacitación. Inclusive, en algunos casos como los de sistemas de evacuación para grandes áreas geográficas, se debe haber capacitado a la audiencia previamente.
Ahora, ya comprendiendo la generalidad de lo que piden y buscan las normas, miremos qué debe de cumplir los equipos de audio para que sean certificados, en este caso con la EN 54. Los equipos de audio homologados para que cumplan evacuación deben de tener supervisión en todos los circuitos involucrados, desde los micrófonos, mensajes pregrabados hasta los altavoces, pasando por toda la cadena de audio intermedia. Deben poseer algún tipo de redundancia en equipos claves, de manera que si este falla pueda ser reemplazado por otro. Deberán tener alguna forma de alimentación de respaldo por si hay cortes en la principal, de manera que cuando entre en modo de emergencia pueda funcionar al menos el doble de tiempo de lo que las autoridades han calculado pueda durar la evacuación. Y finalmente, el mensaje debe sonar lo suficientemente fuerte para superar el nivel de ruido y lo suficientemente claro para que se pueda entender. Ya entremos a mirar con un poco más de detalle cada uno de los anteriores puntos. La supervisión del cableado de altavoces se puede hacer ya sea por un tono piloto que el amplificador esté sensando y cuando note su ausencia indique automáticamente la falla de este circuito. Pero también se puede hacer sensando la impedancia. De esta manera no se requiere devolver el cableado de nuevo hasta donde está el amplificador. También se tiene que estar sensando que el cableado que va hacia el panel de alarmas y otros equipos vitales esté siempre funcionando. Igualmente que los amplificadores, micrófonos y generadores de mensajes que estén involucrados en el sistema estén listos para trabajar sin problema. Y si hay alguno, que lo indique inmediatamente para su cambio. No se puede esperar a que se descubra que el micrófono o el amplificador tenía algún problema justo en el momento de la emergencia. Ya es demasiado tarde, este error puede costar vidas. Normalmente los puntos donde se tienen soluciones de respaldo redundante por si en algún momento fallan y sean reemplazados instantáneamente es en los amplificadores, la energía de alimentación y el cableado que va hacia los altavoces, los cuales pueden interconectarse con una estructura especial llamada AB, de manera que si se corta por un circuito, automáticamente por otro lado toma una ruta. Los procesadores y mixer involucrados en estos sistemas de evacuación deben tener al menos 6 niveles de prioridad, siendo la menor prioridad la música. Siguen los mensajes comerciales o corporativos, luego los mensajes de notificación de alertas y finalmente en el tope los de emergencias y evacuación, los cuales dentro de sí los podemos dividir en 3. Mensajes pregrabados que fueron previstos en el análisis de riesgos iniciales. Luego, con más prioridad, el de puntos especiales donde se harán mensajes, sean bomberos o personal con autorización y van a dar instrucciones específicas no previstas. Y finalmente, el mensaje de recuperación, que son los mensajes que indican que la emergencia ha pasado y qué se debía hacer en ese momento. Si ya tenemos unos equipos que cumplen con todo lo anterior, ahora nos tenemos que preocupar es que los mensajes sí se entiendan adecuadamente. Desde el 2010, la norma indica que como el sistema de evacuación tiene mayor inteligibilidad y audibilidad que el de alarmas, este es el que finalmente deberá tomar el control y dar las instrucciones en los casos de emergencias. ¿Pero qué factores afectan la inteligibilidad? Primero están las características acústicas del sitio, tanto en reverberación como en niveles de ruido. La parte para calcular qué tan duro debe de sonar los altavoces lo tenemos claramente especificado en el video webinar de conceptos esenciales de sonido distribuido 100 voltios. E inclusive pueden solicitar nuestra herramienta que les ayuda a calcular esto de acuerdo a la eficiencia de los altavoces, su cobertura y su potencia. Los invitamos para que vean ese otro video. Nosotros ahora queremos es concentrarnos en la parte del RT60, es decir, la reverberación. La reverberación es el factor número 1 que afecta qué tanto se va a entender el mensaje. La reverberación es ese sonido que queda rebotando dentro del salón y que hace que las consonantes sean difíciles de distinguir entre ellas y finalmente hace que sea más confuso el anuncio. Lo que va a suceder es que las personas van a escuchar primero el sonido que les llega directamente del altavoz y luego van a escuchar los sonidos que les llegan reflejados por otras superficies. Entre más reflejantes las superficies, más rebotes va a haber en el sonido y por lo tanto va a tardar más en llegar al oído de la persona comparado con aquel sonido que le llegó directamente. Escuchemos el efecto de un sonido directo que usamos como referencia y otros donde hay diferencia entre el sonido inicial y el resto de los rebotes que llegan. Esas diferencias son las que denominamos nosotros RT60. Comencemos ahora escuchando lo que sería el sonido directo. 1, 2, 3, 4.
Ahora escuchemos un RT60 de 60 milisegundos. 1, 2, 3, 4. Y ahora escuchemos un salón que tendría un RT60 de 100 milisegundos. No es extraño, en muchas construcciones típicas de nuestro medio encontramos reverberaciones de un segundo, es decir, 1000 milisegundos, 10 veces más alta de lo que vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volvamos a escuchar el directo. 1, 2, 3. Ahora imagínense, salones con reverberaciones muy altas hacen que sea muy difícil entender el mensaje. La inteligibilidad en un sitio ya construido se puede medir, ya sea subjetivamente a través de unos tests que ya tienen regulaciones de la ANSI u objetivamente a través de unos aparatos especiales que miden esto y lo representan en unas escalas que indicarán qué tanto se entenderá. Para el test subjetivo se forma un panel de 5 personas, las cuales escucharán unas palabras seleccionadas y que son leídas por 5 locutores. Los escuchas van a ir escribiendo cada una de las palabras que creen escuchar y luego se compara este resultado con el listado original de palabras y la variación de esto nos indicará el nivel de inteligibilidad que hubo. En el objetivo, ya lo que se toma, como indicaba anteriormente, es un aparato que viene equipado para medir test de inteligibilidad que viene acompañado con unos generadores de ruidos especiales y este nos va a dar un resultado que se comparará según unas tablas establecidas por la norma. Existen varias escalas tales como la porcentaje Alcons, RASTI y STI, pero estas se pueden comparar unas a las otras mediante el CIS. La idea aquí no es entrar en mucha profundidad con este tema, lo importante es que se entienda que existen formas certificadas, aprobadas y normatizadas para medir qué tanto se entiende un mensaje en un sitio y que esto es parte de lo que se tiene que prever al hacer un diseño del sistema de audio que quiera cumplir con la normativa de audio evacuación. Como se imaginarán, puede ser muy costoso darse cuenta que el sistema escogido e instalado para la audioevacuación no cumple con el nivel de inteligibilidad exigido por la norma ya después de haber sido montado y se termine rechazando este sistema. Muy costoso esto. Nuestra recomendación es trabajar con ciertos software especializados en donde se modela el lugar con sus materiales de construcción, tamaños, formas y con las características precisas de los altavoces a usarse. Y se hacen unas simulaciones precisas previas para que así se asegure que el sistema sí vaya a cumplir con la inteligibilidad deseada. Si ustedes necesitan nuestro apoyo en esta etapa, podemos ayudarles con estos servicios. Solo es que se comuniquen con nosotros. Tengan en cuenta que algunos software de bajo costos de simulación no tienen en cuenta el efecto del entorno y no dan resultados de inteligibilidad. Solo algunos software más avanzados sí entregan estos resultados confiablemente. Ya para finalizar e ir redondeando el tema, podemos decir que para lograr una certificación bajo cualquiera de las normativas que mencionamos anteriormente se requiere: primero, que todos los equipos de audio del sistema EVAC, y repito, todos, cumplan con lo solicitado en la norma EN 54 o UL. Luego, que hayan hecho diseños previos y análisis de riesgos. Y finalmente, que se revise qué tanto de lo que se diseñó previamente y se simuló sea efectivamente cumplido ya en el sitio. Además, que el personal que se involucre tanto en la administración como en el uso del sistema haya sido adecuadamente capacitado. Por eso, solo la unión de los anteriores puntos pueden certificar finalmente que el proyecto cumple la normativa. Nosotros en Dream Sound garantizamos que nuestros equipos, es decir, el punto A, cumple lo exigido. Y los podemos acompañar para ayudarles en los restantes puntos, pero esto es claro que ya no es implícito en el equipo de audio. Nos hemos encontrado con muchas licitaciones donde les han vendido a los clientes la idea de que con solo algunos productos cumplan la normativa es suficiente. Esto no es cierto. Ya un par de conceptos que pueden hacer más competitivo el sistema de audioevacuación. En un mismo edificio pueden haber espacios que requieren un sistema de refuerzo profesional, como sea un auditorio, un teatro, un bar, salón de spinning, etc. Y ahí el sistema de evacuación, como en el caso del controlador XEVA 500 de Dream Sound, está en capacidad de enviar un comando automático para que enmudezca el procesador del sistema de refuerzo profesional del sitio en caso de que venga una emergencia.
También en muchos proyectos es necesario tener capacidades tanto de notificación, evacuación como de sonorización de megafonía y música ambiental. 2 sistemas instalados en paralelo es lo tradicional. Entonces, ¿es posible juntar los 2 sistemas en uno solo, conformando así una solución consolidada de Voice Alarm? Esto inclusive lo tiene ya previsto en el manual de recomendación en la FIFA para la construcción de estadios. Y la respuesta a la anterior pregunta es sí. Hay algunos equipos como el XEVA 500 de Dream Sound que cumplen con la normativa EN 5416, pero que además me entregan características que son útiles para la megafonía y la música ambiental. Esto les va a traer varias ventajas. Primero, no necesitan repetir elementos comunes como son los altavoces y el cableado. Tanto para el sistema de EVAC como para el de megafonía van a ser uno mismo. Ambos van a cumplir ambas funciones reduciendo su costo dramáticamente. Se evitan hacer instalaciones paralelas, es decir, el trabajo se puede reducir a la mitad. Se evitan las integraciones complejas entre 2 sistemas diferentes para que se garanticen interrupciones, prioridades y otros asuntos a tener en cuenta cuando se usan 2 equipos aparte. Y se reducen las contingencias de respaldo. Al tener menos cantidad total de elementos, se reduce el número de puntos potenciales de falla. La serie XEVA 500 de Dream Sound incluye altavoces, micrófonos, amplificadores, procesadores, es decir, toda la cadena de componentes que cumplen las normativas de principio a fin. Les agradecemos su atención y quedamos en espera a ayudarles a hacer lugares mucho más seguros, pero también mucho más entretenidos.